Hola, queridos amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy me siento especialmente emocionado de compartir con ustedes una técnica única para aprender español. El shadowing. Esta técnica consiste en escuchar atentamente a un hablante nativo y repetir inmediatamente lo que dice, imitando su entonación, ritmo y pronunciación. Al practicar de esta forma, no solo mejorarás tu capacidad para comprender y hablar español, sino que también te acostumbrarás a los matices y la musicalidad de nuestro idioma. En este video, vamos a poner en práctica el shadowing a través de una historia especialmente elegida para ustedes. La historia se titula La aventura de Carmen. Carmen es una joven llena de sueños y entusiasmo que viaja por primera vez a España y vive experiencias que la ayudan a perfeccionar su español. El relato está escrito en un español claro y sencillo, para que puedas concentrarte en comprender las palabras y, a la vez, practicar la repetición y la entonación. Antes de comenzar, quiero darte algunos consejos para sacar el máximo provecho de esta técnica. Primero, escucha atentamente el relato completo. Verás que en la pantalla aparecerán las palabras a medida que las leo, lo que te ayudará a seguir la historia. Luego, repite cada oración después de mí, tratando de imitar exactamente mi tono y cadencia. No te preocupes si al principio no lo consigues a la perfección. Lo importante es practicar sin rendirse, porque cada error es una oportunidad para aprender y mejorar. Ahora, sin más preámbulos, te invito a sumergirte en la aventura de Carmen. Carmen siempre había soñado con viajar a España, y finalmente, el día tan esperado llegó. Con su maleta llena de ilusión y su pasaporte en mano, Carmen salió de su ciudad, decidida a descubrir nuevos horizontes y a mejorar su español. Hoy comienza una nueva etapa en mi vida, se dijo mientras tomaba el tren hacia el aeropuerto. Al llegar al aeropuerto, Carmen sintió una mezcla de emoción y nervios. Todo era nuevo para ella, las señales en español, las conversaciones animadas y el bullicio general. Se dirigió al mostrador de facturación, donde una amable empleada la recibió con una sonrisa cálida. Empleada, bienvenida. ¿Podrías mostrarme tu pasaporte y tu boleto, por favor? Carmen, claro, aquí los tienes. Tras una rápida verificación, la empleada le entregó su tarjeta de embarque e indicó su asiento en el avión. Carmen respiró aliviada y se encaminó hacia el control de seguridad. Mientras esperaba en la fila, aprovechó para repasar mentalmente algunas expresiones útiles, como ¿dónde está la puerta de embarque? O por favor, necesito ayuda. Cada palabra que repetía fortalecía su confianza. Una vez superado el control, Carmen se instaló en la sala de espera del aeropuerto. Observó a otros viajeros y se sintió parte de una gran comunidad internacional. El ambiente era acogedor y lleno de energía. No tardó en sonar el anuncio de embarque para su vuelo a Madrid. Con el corazón acelerado, Carmen se unió a la fila.
Cuando subió al avión, se dirigió rápidamente a su asiento. Sin embargo, al llegar a su fila, notó un pequeño contratiempo. Otra persona ocupaba, aparentemente, el asiento que le correspondía a Carmen. Con calma, se acercó al pasajero y dijo: «Carmen, disculpe, según mi tarjeta de embarque, este es mi asiento». El pasajero, un hombre de mirada amable, respondió: «Pasajero, oh, ¿estás segura? Permítame revisar mi boleto». Después de unos instantes de confusión, ambos consultaron sus boletos. Resultó que había habido un error en la asignación de asientos. Una azafata se acercó y explicó que, debido a un cambio de última hora, el asiento asignado a Carmen era en realidad el 12C y no el 12A, como indicaba su tarjeta original. Aunque al principio Carmen se sintió algo avergonzada, el pasajero le dijo con una sonrisa: «Pasajero, no se preocupe, los errores pasan. Lo importante es que podamos disfrutar del viaje». Carmen aceptó la situación y se trasladó a su nuevo asiento. Mientras el avión despegaba, observaba por el ventanal, maravillada por la vista de las nubes y el cielo despejado. Durante el vuelo, entabló conversación con su vecino de asiento, un madrileño que le relató anécdotas sobre la ciudad y le recomendó visitar lugares emblemáticos como el Parque del Retiro y el Museo del Prado. La charla fue amena y repleta de expresiones que Carmen estaba ansiosa por aprender. Cada palabra y cada frase que escuchaba se convertían en una oportunidad para practicar su español mediante la repetición mental. Así, la técnica del shadowing se transformaba en su gran aliada para mejorar su pronunciación y ganar confianza al hablar. Al aterrizar en Madrid, Carmen sintió una mezcla de alegría, gratitud y un toque de nerviosismo. Recordó las palabras de su vecino. «Vecino, recuerda que equivocarse es parte del aprendizaje y lo importante es seguir intentándolo». Esa frase resonó en su mente mientras recogía su equipaje. Aunque el día había estado lleno de momentos de incertidumbre, Carmen estaba convencida de que cada experiencia, cada error y cada acierto la acercaban un poco más a dominar el español. Repaso de frases y vocabulario. Antes de finalizar este vídeo, repasemos algunas frases y vocabulario esenciales que han surgido en la historia de Carmen. Estas expresiones te serán muy útiles, ya sea para viajar o para mejorar tu comunicación en español. 1. Disculpe, según mi tarjeta de embarque, este es mi asiento. Una frase clave para aclarar confusiones en lugares públicos como aeropuertos. 2. Déjame verificar mi boleto. Útil para confirmar detalles importantes cuando surge una duda. 3. No se preocupe, los errores pasan. Una forma amable de tranquilizar a alguien. 4. Recuerda que equivocarse es parte del aprendizaje. Una frase motivadora que te anima a ver los errores como oportunidades de mejora. 5.
Disfruta del viaje. Una expresión positiva para desear a alguien una experiencia agradable. Vocabulario esencial. Tarjeta de embarque. Documento indispensable para abordar el avión. Asiento. El lugar asignado en el avión para cada pasajero. Control de seguridad. Proceso de revisión en el aeropuerto antes de embarcar. Anuncio. Mensaje que se comunica a los pasajeros en el aeropuerto o en el avión. Maleta. Equipaje personal que se lleva en un viaje. Ejercicio práctico. Te invito a practicar conmigo. Repite en voz alta cada una de las frases que acabamos de repasar, intentando imitar mi entonación y ritmo. La repetición es fundamental para interiorizar el nuevo vocabulario y ganar confianza al hablar. Primero, escucha atentamente mientras leo las frases. Luego, repítelas después de mí. Disculpe, según mi tarjeta de embarque, este es mi asiento. Déjame verificar mi boleto. No se preocupe, los errores pasan. Recuerda que equivocarse es parte del aprendizaje. Disfruta del viaje. No te preocupes si al principio no consigues reproducirlo perfectamente. Con práctica diaria, notarás cómo mejoras y te acercas cada vez más a la fluidez en español. La historia de Carmen nos enseña que, aunque el camino hacia el dominio de un idioma pueda estar lleno de desafíos, cada experiencia es valiosa. La técnica del shadowing te permite aprender de forma activa, repitiendo y asimilando cada palabra, mientras que las historias te ayudan a contextualizar y recordar mejor el vocabulario. Recuerda que aprender español es un viaje emocionante. Cada error, cada repetición y cada nueva palabra te acerca un poco más a tu objetivo. Lo importante es mantener una actitud positiva y seguir practicando. Te agradezco por acompañarme en este recorrido a través de la historia de Carmen. Si te ha gustado este vídeo y encuentras útil la técnica del shadowing, por favor, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios. Nos veremos en el próximo vídeo, donde exploraremos nuevas formas divertidas y efectivas de aprender español. Hasta pronto y que tengas un excelente día.